Hola, cordial saludo para todos. Estamos en la presentación del curso Microeconomía y Macroeconomía Agraria. Habla su servidor José Antonio Caraballo Tejedor, Cartagena, 13 de febrero del 2022, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. Aquí tenemos el contenido que vamos a estar tratando el día de hoy en esta presentación. En el capítulo número 1 vamos a estar hablando acerca de la caracterización económica de un agronegocio. Estaremos mirando su descripción, estaremos mirando la influencia de la demanda, de la oferta, y estaremos hablando un poquitico acerca del sector en el que se encuentra este agronegocio. En el capítulo número 2 estaremos haciendo específicamente un análisis microeconómico, tiene que ver con análisis de demanda, análisis de oferta, la comercialización y cuáles son los problemas que se presentan en este sector. También estaremos hablando acerca de un análisis macroeconómico en el capítulo número 3, y ahí estaremos evaluando las variables más importantes de la macroeconomía, como son el análisis del Producto Interno Bruto, de la inflación, del empleo y del desempleo, la participación que tiene el renglón del sector en que se encuentra el agronegocio en cada una de estas variables. Ok, hablando de la introducción, sería bueno aclarar un poquitico de que la microeconomía y la macroeconomía son las dos ramas en que se divide la ciencia económica. La microeconomía pues se enfoca más que todo en estudiar el comportamiento de unidades económicas como los individuos, la familia y la empresa, también los mercados, y trata de explicar o de predecir cuál es el comportamiento de estos consumidores o de los productores dentro del movimiento económico, y para eso se basa del análisis de la oferta y de la demanda y también de los índices de precios. Mientras que la macroeconomía estudia más que todo son los sistemas económicos de un área geográfica más grande en su conjunto, por decir algo como un país, y emplea magnitudes propias como son el Producto Interno Bruto, los bienes y servicios que se producen en las empresas, estudia lo que es la inflación, el índice de precios generales. Todo esto lo vamos a estar mirando en el análisis específico de nuestro agronegocio. Capítulo número 1, caracterización económica. Bueno, primeramente debemos tener en cuenta que el agronegocio al cual le vamos a estar haciendo el estudio es una propuesta para este curso basado en la producción y comercialización de harina de plátano verde de la variedad Musa paradisíaca AAB, denominado pochocho. Entonces, esta es una de las labores básicas que se va a hacer con él, transformarlo, pasarlo de una materia prima a un producto elaborado final llamado harina de plátano y su posterior comercialización. Esta planta de pochocho estaría ubicada en el municipio de Marilabaj, en el departamento de Bolívar, en la zona conocida como los Montes de Marías y en el SODES o Zona de Desarrollo Económico y Social de los Montes de María. La principal vía de acceso a este municipio es la carretera troncal de Occidente que comunica a Cartagena con Sincelejo, Barranquilla y con el interior del país. Hablando acerca de la descripción del sector del agronegocio, entendemos que este se clasifica como hace parte de la parte industrial, de la parte de transformación, hace parte del sector productivo secundario industrial, y en él se agrupan todas aquellas actividades que están basadas en las transformaciones de los productos, generalmente del sector primario o del mismo sector secundario. El sector secundario en Colombia involucra la transformación de materias primas y elaboración de bienes intermedios a productos finales. Está compuesto por la manufactura, la construcción, la energía, el gas. Y también es bueno resaltar de que este sector representa un crecimiento constante en el país y es una de sus pilares, una de sus fuerzas principales, porque en él se encuentra el negocio del petróleo, la minería, la industria textil y la confección, así como la industria automovilística y artesanal, que son renglones de la economía que jalonan fuertemente el desarrollo económico de Colombia. Así que esta explotación nuestra se encuentra ubicada en el sector
industrial o sector secundario de nuestra economía colombiana. Aquí tenemos una muestra de que, según el Ministerio de Agricultura de Colombia para el año 2020, el plátano fue el cultivo más sembrado en el país. También se constituyó en el más importante de la seguridad alimentaria porque hace parte de la canasta familiar de los colombianos. El DANE también nos informa que para el 2019 existían en Colombia 213.250 familias dedicadas a la producción de plátano. Esto es importante desde el punto de vista de que podemos mirar todo lo que este agronegocio puede jalonar y puede seguir produciendo en el país. La cadena de evaluaciones agropecuarias municipales EVAS también nos dice que en el departamento 32 departamentos se dedican a la producción, o sea, en todo Colombia se da la producción de plátano y tiene presencia en 786 municipios. La Dirección de Cadenas Agropecuarias y Forestales informa que para el 2019 había una producción de 4.376.922 toneladas de plátano, sembrada en un área de 450.329 hectáreas. Eso nos da un rendimiento de 9.9 toneladas por hectárea. Y cada pues, productor en promedio estaba produciendo 3.5 hectáreas de plátano. Lo último es que ahí miramos que este sector genera aproximadamente 960.000 empleos, algo que es muy importante para el desarrollo de nuestra economía. En esta nueva gráfica tenemos la representación de las zonas más productoras de plátano. Allí se destaca el departamento del Tolima y de Huila, donde ellos son fuertes en el cultivo de plátano cachaco, que es el que hace parte de nuestra denominación. Y dentro de los principales subsectores secundarios colombianos, entre las zonas, perdón, que se dedican al cultivo fuerte de este producto están los llanos orientales, ya está en Arauca, el Meta, el Casanare, en la zona urbana y noreste de Antioquia también, en Chocó, en Córdoba, en la zona sur del Cauca, con el Cauca y Valle del Cauca, y en la zona centro, que tenemos a Caldas y a Quindío y a Risaralda. Hablando un poquitico acerca de nuestro producto, tenemos que hablar acerca del pochocho. En Colombia él es conocido con muchos nombres. Le dicen pochocho, cachaco, topocho, pacífico, cuatro filos. Pero lo importante es que entendamos que es un plátano de contextura pequeña, es de punta redondeada, es de color verde, fuerte en el exterior, o sea, en la cáscara como lo vemos en la imagen. Y en su interior es de color blanco, es un alimento rico en hierro, en potasio, en calcio, en fósforo, en vitamina A, vitamina C, algo que lo hace bastante apetecible. La harina y los almidones son fuertes alimentos importantes en África, Centro y Sudamérica. Y en nuestro caso, la harina de plátano tiene propiedades muy importantes a la hora de brindar seguridad alimentaria. Si hablamos de las características y las bondades de la harina de pochocho, tenemos que decir que eh, ella es comparada con cereales como el trigo, harinas de origen de cereal como el trigo y el arroz, y el sorgo y los tubérculos. Actualmente, la harina de pochocho es utilizada como un sustituto de la harina de trigo. Se está estudiando fuertemente esta posibilidad. Y ella también es de gran importancia como complemento de la alimentación de los niños. Tradicionalmente aquí en nuestro municipio de María la Baja, el pote que se le daba de antes a los niños no era el S26 ni era el NAN, era rodajas de pochocho cortadas, disecadas y cocinadas, y eso era lo que se constituía la base alimenticia de los niños. Este harina también se puede utilizar para postres, para hacer panes, para hacer coladas. Es que del plátano se pueden extraer varios subproductos como el alcohol, la harina, el vino, el vinagre, puré, almidón, rebanadas fritas y tostadas. Todo esto hace de nuestro producto algo muy enriquecedor. ¿Y esto a qué se debe? A los componentes físico-químicos que constituyen en buena fuente de proteína, de grasa y carbohidratos a la harina de pochocha. Ok, analizando el mercado donde se comercializa el plátano, y dicho sea de paso, de que nuestro estudio va a estar basado en el comportamiento del plátano, ya que acerca del procesamiento de la leche de plátano
sí existen empresas en Colombia, sí existen desarrollos exportativos e importados, pero nosotros necesitamos conocer más que todo el comportamiento del plátano porque esa es nuestra materia prima y lo que nos va a dar y nos va a alimentar en el sector como tal para poder tener el servicio disponible a las personas. ¿Dónde se va a comercializar? Esta harina se va a comercializar a los niños y a las niñas en edades de 6 meses en adelante, pero también se le puede vender a mujeres gestantes, adolescentes y adultos de la tercera edad, aquí específicamente en María la Baja y el departamento de Bolívar. También hace parte de nuestro público objetivo eh, todas esas personas que tienen preferencias por el consumo de panes, de pasteles, de postres y de refrescos, ya que con la harina de pochocho se pueden elaborar estos productos. Entonces, si miramos este contexto, nuestro producto también se podría vender en lo que nuestro mercado estaría representado también por panadería, repostería, refresquería. Y también hay algo importante y es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suministra harina de plátano y es uno de los constituyentes de la famosa bienestarina. Entonces, este también sería otro potencial mercado donde nosotros podríamos comercializar, potencial comprador de nuestros productos, ya que ellos lo utilizan para los programas de prevención en deficiencias nutricionales en la población menos favorecida, entre los cuales están los niños gestantes, los adolescentes, las madres gestantes, los niños en edad de 6 meses en adelante y los adultos mayores. Asimismo, debemos mencionar que a nivel internacional nuestro mercado está representado por las empresas multinacionales que comercializan el producto fuera de aquí y que utilizan la harina de plátano como materia prima para sus productos, en especial los Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Ahora continuamos con el segundo capítulo denominado Análisis Microeconómico. En primer lugar, vamos a estar mirando cuáles son las problemáticas que actualmente enfrenta el sector agroindustrial en Colombia. Como allí podemos ver, dentro de estos problemas se destaca la deficiencia de las tecnologías de la comunicación, las cuales están impidiendo el acceso libre a la información. En este sector, pues mucha gente no tiene acceso a la internet, a un celular, a una laptop, y de esa manera no puede estar sincronizado con las cosas que están pasando. También hay baja gestión para la promoción de inversión en el sector agrario. El conflicto armado que se ha vivido históricamente también influencia el desarrollo de agronegocios en las comunidades, lo mismo que el narcotráfico. La dificultad para acceder a la tierra, la desigualdad y la exclusión social de los campesinos hace muy difícil que este sector se siga desarrollando, pero mirando más a fondo y haciendo una mirada retrospectiva, también tenemos que decir que una de las razones de los problemas actuales de la industria colombiana no se limita solamente a lo que estamos viendo ahora o al pago de los impuestos altos que se les cobra. Muchos de los problemas de la industria que se identifican actualmente vienen desde tiempos muy atrás, cuando Colombia decidió convertir la industria en un generador de crecimiento y de empleo para el país. Si miramos, Colombia se vuelve un país industrializado a partir del año 50 del siglo XX, lo que dice que llegamos bastante tarde al proceso de industrialización. Entonces, ¿eso qué hizo? Que históricamente nuestro país se ha caracterizado por ser un importador de insumos. Y eso nos debilita, porque nosotros sabemos que el que no produce no cobra. Además de eso, somos un país importador bajo los principios de una política económica proteccionista. Entonces, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones se concentró más que todo en producir bienes de consumo, esos que no son durables, en vez de producir bienes con valor alto como los de valor agregado, haciendo que el proceso de industrialización más bien fuera un proceso de desindustrialización. Y esto ha sido una característica que está asociada al poco avance tecnológico que hemos tenido en este sector históricamente en nuestro país. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis acerca de la producción de plátano. Ahí miramos de que Colombia es uno de los productores mundiales
más grandes de plátano. En 2018 produjo 3.580.845 toneladas y por cada tonelada de esa generó un empleo directo y dos indirectos. El 80% de esto se utiliza para consumo en fresco, el 12% se dan pérdidas comerciales y en transporte y menos del 1% es lo que se dedica a la industria colombiana. Por aquí tengo una cifra de la Dirección de Cadenas Agrícolas eh, para el 2019, donde dice que la producción de plátano se incrementó en un 5%. Y también nos señala de que el departamento de mayor producción fue el de Arauca, tenía una participación en el mercado del 17%, seguido por Antioquia con un 10% en la producción. En la costa atlántica, que es el que está más cercano a nuestro municipio, sigue siendo el departamento de Córdoba con una participación del 7%, el de mayor volumen en nuestra región. En cuanto a la comercialización del plátano, tenemos que decir de que el primer eslabón de comercialización se da en las fincas productoras, en las cuales el producto se obtiene en fresco, después se le da un manejo de post cosecha, una inspección, selección, clasificación y es llevado al mercado nacional o en su defecto al mercado internacional para ser consumido en fresco o para ser utilizado por la agroindustria como una materia prima de fabricación de plátanos deshidratados. En la zona cafetera, el producto se comercializa en racimos de 12 a 15 kilogramos. Se echa en bolsas de polietileno con más o menos 100 unidades, mientras que el plátano de los llanos orientales se comercializa en las denominadas pachas, que son dos racimos que las cargan con un palo uno al lado del otro, o también los pueden embalar en sacos de fique o de polietileno con capacidad de 70 kilogramos. Mientras que el plátano que llega a las cadenas de supermercados se empaca en cajas plásticas de 18 kilogramos. El proceso de comercialización de plátano va mucho más, en el proceso de comercialización va de muchos productores a pocos mayoristas. Y estos son quienes los distribuyen masivamente hacia los consumidores finales. Teniendo en cuenta esta característica del mercado colombiano, como nos muestra la gráfica, se identifican 5 canales de distribución para que el producto llegue del productor al consumidor final. Uno de esos canales es el acopiador, mayorista, detallista. Otro canal es el proveedor, mayorista, supermercado. Otro canal es el productor, supermercado. Otro es el mayorista, agroindustria. Y por último, el productor, agroindustria. Cabe señalar que el canal que va del acopiador al mayorista y del mayorista al detallista es el que más frecuente se utiliza en la comercialización de plátano en Colombia. Hablando de la demanda, tenemos que decir que los 3 sectores que consumen más del 80% de la producción nacional de plátano en orden de importancia son los hogares rurales, los hogares urbanos y los restaurantes. Nótese que esta estadística es demoledora. Dice que menos del 1% es consumido por la industria y las pérdidas por comercialización y transporte se estiman más o menos en un 12%. La demanda de plátano a nivel nacional es de un 10% del total de la producción. Si miramos el producto procesado, miramos que la harina de plátano por sus características nutritivas es apta para todas las personas, en especial para los niños de la primera infancia. Esa harina de plátano elaborada se puede hacer de muchas maneras culinariamente hablando y aporta bastantes alimentos ricos en potasio, hierro, calcio, fósforo y es altamente saludable. Eso convierte a la harina de pochocho, a nuestro producto, en que va a ser un producto con alta demanda, dado que esta harina es muy apreciada por sus propiedades nutricionales como carbohidratos y proteínas y porque también es rica en vitaminas y en minerales y en fibra. Entonces, si notamos que la harina de pochocho es uno de los productos con más alto valor nutritivo, que entre otras cosas, hoy por hoy, debido al incremento de los precios de las materias primas y de los insumos que están viniendo del exterior, esta harina está llamada a reemplazar la harina de trigo, que ahora mismo está súper costosa. ¿Por qué? Es que la cantidad de materia prima que es importada al país está cada día, los precios son muy grandes, te resulta determinante para algunas cifras del sector de la molinería en Colombia
buscar una alternativa a la harina de trigo. Y en eso el llamado a reemplazar ese lugar de renglón de la economía se llama la harina de pochocho. Hay un portal financiero llamado Sectorial quien informa que el 98% de los hogares en Colombia comen pan. Y mire que la harina de pochocho se puede utilizar para elaborar pan. Dice que Bogotá y Medellín y el Atlántico son las regiones de mayor consumo de pan en todo el país y tiene un consumo promedio entre 11, 13 y 18 kilos más o menos en promedio. Otro de los hallazgos que se han encontrado es que los días de mayor frecuencia de compra son los sábados y los domingos, seguidos de los lunes. El 65% de los colombianos compran en mini mercados, en tiendas de barrio el 22% y un 18% lo hacen en tiendas de descuento. Estas cifras son importantes para nuestra proyección. ¿Por qué? Porque así nos podemos ir haciendo una idea acerca de nuestro mercado potencial. Se estima que en Colombia hay 266.000 establecimientos o tiendas registradas que se dedican a la venta de pan y de este comercio de la harina. También se estima que el 60% más o menos de lo que la gente consume le vale aproximadamente 2.000 pesos. Entonces, todas estas cifras son interesantísimas para tenerlas en cuenta. Dentro de Colombia hay otras marcas que se utilizan como sustitutos como son las avenas y entre ellas las avenas Quaker, las de Don Pancho son las líderes en las tiendas con más del 70% de participación en el mercado. Otro de los grandes beneficios de la harina de plátano está en que promociona salud física y emocional a las personas. Aspecto muy importante, se han encontrado más de 12 beneficios de la harina de pochocho relacionadas con la salud del hombre, como lo es de que eh, sirve o es útil para el control del colesterol, mejora el estado de ánimo de las personas, regula los niveles de azúcares, aumenta la sensación de saciedad, mejora el funcionamiento del intestino, combate el cáncer de intestino, mejora el estreñimiento, promueve la saciedad y disminuye el hambre, también previene los calambres musculares y previene enfermedades del corazón. Allí en nuestra gráfica estamos viendo unas cifras de consumo de plátano fresco en Colombia donde para el año 2017 ascendió a 4.124.929 toneladas. En cuanto a la oferta del plátano, tenemos que decir algo, y es que la estructura del mercado del plátano en Colombia, eh, este mercado más que todo es de tipo oligopólico y presenta un alto grado de concentración industrial. El principal departamento que oferta, que es oferente de plátano es Arauca con un 17% de producción y cerca de 40.000 hectáreas, un rendimiento de 20 toneladas por hectárea, según registros del año 2019. También en los departamentos de Tolima y Huila, el tipo de plátano cachaco es una actividad muy comercial y es de doble propósito. La oferta de plátano es permanente a lo largo de todo el año en Colombia. Eso sí, tiene marcadas estaciones por regiones como la andina, en la cual hay incremento de producción entre los meses de mayo y junio y en octubre y enero. Mientras que en la costa atlántica la oferta se concentra en abril y septiembre y en los llanos orientales se concentra entre mayo y septiembre y diciembre y enero. La tabla que vemos allí señala que el precio para los productores del país se ha mantenido estable en los últimos años, dado que los márgenes de rentabilidad oscilan entre el 10 y el 11.5% dependiendo de la tecnificación que el campesino tenga en su cultivo. La diferencia entre el valor pagado por el productor y el valor de venta al consumidor, eso se ha tenido una diferencia enorme alrededor de los últimos 5 años, entre 1.5 y 2 veces más de lo que se le paga al productor. Entonces, en gran parte, este precio es el valor de intermediación del producto. En cuanto a la competencia, tenemos que decir que frente a la producción de harina, la de plátano es muy apropiada por sus propiedades nutritivas, como le hemos venido mencionando. Y este es un producto que se ha convertido en cierta medida en un sustituto ya de la harina de trigo. Ya hay ensayos de panes hechos con harina de plátano, de pochocho.
y lo reemplaza porque la harina de plátano carece de gluten y además absorbe mucho el agua y es gélico con mayor rapidez y eso le da una mayor propiedad al pan y una mayor consistencia que la harina de trigo. Lo que sí se ha visto en los ensayos que se han hecho haciendo pan con harina de plátano es que da una consistencia menos esponjosa. Los productos que se presentan como sustitutos del plátano son la yuca, la harina de trigo, la papa, porque tienen un valor nutricional más o menos parecido. Pero la harina de pochocho es un poco más completa que todas las anteriores por la cantidad de micronutrientes que también tiene en su interior. Ahora, a nivel industrial se encuentra como sustituto de la harina de pochocho a la harina de trigo, que es la materia prima con que hacen el pan. También está la harina de avena, la harina de maíz y la harina de arroz. Pero de todas ellas, la de mayor competencia es la harina de trigo. Los productos complementarios a la harina de pochocho son el agua, el azúcar, la leche, la canela y el clavito, que son utilizados principalmente para la elaboración de coladas, de pudines y de frescos. A nivel industrial, a nivel de empresas, a nivel de la industria, la mayor concentración de procesamiento de harina de plátano se da en la ciudad de Bogotá y en el Valle del Cauca, aunque también se está dando un crecimiento, amplio hacia la parte sur del país. Las principales empresas que están procesando plátano y están obteniendo beneficios de ellos son Frito-Lay, el grupo Pepsi-Cola, el grupo Cruz, Savoy, Margarita y las otras empresas existentes en el mercado colombiano de menor importancia relativas al sector del procesamiento del plátano está Macain Congelagro, Productos Yupi, Pronal y Copla. En nuestra imagen, en la parte de abajo, haciendo una observación de izquierda a derecha, miramos un ejemplo de harina de trigo, miramos un ejemplo de papa, un ejemplo de plátano y un ejemplo de harina de plátano. Capítulo 3. Análisis macroeconómico. En el recuadro tenemos la caracterización económica del país. Dicho sea de paso, actualmente Colombia perdió el grado de inversión porque hubo mucho deterioro fiscal a mediano plazo el año pasado y eso vino como consecuencia del paquete, el gran paquete económico, que el gobierno tuvo que inyectar para contrarrestar los estragos del COVID a nivel nacional. También hubieron muchos paros y todo eso aumentó en crisis. Según un dato de la CEPAL, el déficit del gobierno central el año pasado llegó al 7.8 y el nivel de deuda llegó cerca del 65% del PIB. Estas son cifras bastante exageradas y alarmantes. Las calificadoras de riesgo por eso le quitaron el grado de inversión al país. En la gráfica que tenemos presente podemos mirar los indicadores económicos sobresalientes del año pasado y miramos que para el tercer trimestre del año 2021 el PIB registraba una variación del 13%. El índice de producción industrial tenía una variación del 13,89%. La tasa de desempleo registró un porcentaje del 11%. La inflación al consumidor, lo que es conocido como el IPC, acumulaba una variación anual. Esto es para el tercer trimestre, o sea, hasta septiembre, había una variación de 6,94%. La tasa representativa del mercado para febrero de ese año estaba en 3.558 pesos al cambio del dólar. Y eso se consideraba un aumento muy grande considerado con los años anteriores. Con el del mes pasado, que estaba en 3.944 y de 3.951 entre enero y febrero de 2022. Hay una información acerca de un profesor de la Universidad de los Andes llamado Clavijo que dice que existen 3 factores de riesgo que debemos tener muy en cuenta al momento de invertir. Primero, hay un riesgo que es la alta dependencia exportadora de los commodities energéticos que tiene el país. Segundo, hay un elevado nivel de desempleo que ya llega al 14% y aún persiste. Y también hay que reconocer que hay limitadas capacidades para aplicar políticas fiscales y monetarias en el país. Y esto debe ser tenido en cuenta porque incluye muchos riesgos.
Aquí tenemos el análisis de una de las variables macroeconómicas más importantes en un país, que es la del Producto Interno Bruto. En la gráfica vemos cómo para el año 2019 el PIB había crecido un 3,3%, pero el año 2020 se da una contracción del menos 6,8% de la economía colombiana. Eso es algo histórico y es obvio por la pandemia de la COVID-19. Entonces fue cuando se tomaron las medidas de aislamiento, cierre de actividades económicas y todo eso, pues obviamente repercutió en la economía. Según el DANE, las actividades que más contribuyeron al PIB en el 2019 fueron las artísticas, entrenamiento y recreación, actividades de servicio, actividades financieras, administraciones públicas, defensa, educación, salud, con una tasa de 13, 6,2 y 5,1 respectivamente. Ahora, aquí es importante mencionar que como se observa en la gráfica, para el año 2011 hasta el 2017 la economía colombiana ha venido atravesando una crisis. Hemos visto cómo ese PIB viene bajando, descendiendo, y una de las causas principales de esa crisis es el aumento del desempleo año tras año. A partir de 2018 y 2019 se empieza a observar una pequeña recuperación que, aunque sigue estando por debajo de los rangos de la crisis histórica del 2011, son la muestra de que venía existiendo una recuperación, pero que con la llegada del COVID todo esto se dilapidó. Acá tenemos el comportamiento de la economía colombiana desde analizando los 2018, 2019, 2020, 2021 por trimestre. Y observamos de que la economía del país está en recuperación según el último trimestre del año 2021, según un incremento del PIB y un acumulado del 13,2%, hecho que seguramente obedece a que después del COVID se retomaron las actividades productivas en el país. Y una de las consecuencias fue que en el primer semestre hubo un alza del 1%, en el segundo un alza del 17,6%. También destacamos en esta gráfica cómo el acumulado de enero a septiembre de 2021 en el aumento del PIB fue del 10,3%, algo que contrasta claramente con lo que pasaba el año anterior para esta misma época, que fue un descenso negativo de menos 8% que se dio en el mismo periodo. También hay que reconocer que la economía colombiana llega a un 10,3%, es algo histórico, en más de 11 años que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál ha sido la influencia del sector de la industria y de las manufacturas en este PIB? La gráfica nos muestra que el aporte del PIB en lo industrial es de un 18,8% a ese PIB, que es el sector donde está ubicado nuestro agronegocio. También miramos que el sector comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento representó el 17,5% del PIB y la industria ese 13%. En conjunto estos dos suman el 30,5% del PIB, según informa el Ministerio de Comercio. ¿Eso qué implica? Que el sector industrial está causando un impacto positivo en la economía del país, pero es lento. Sobre todo porque genera empresas, genera empleo, perdón, hay divisas en la economía a través de la transformación de las materias primas, pero se debe tener en cuenta este sector para las futuras elaboraciones de proyectos, de planes y de políticas encaminados al fortalecimiento de este sector. El periódico La República informa de que el comercio, la industria, la manufactura y la administración pública fueron los sectores que más aportaron al trimestre. En conjunto sumaron un 9,6% del PIB nacional. Ahora tenemos el análisis del crecimiento económico del país. En la gráfica podemos ver claramente que Colombia lidera la recuperación económica a nivel mundial. Registró una tasa de crecimiento del 13,2% comparada, por ejemplo, con la de 4,9% de los Estados Unidos, con un 2,7% comparada con la de República Checa. O sea, la economía colombiana tuvo una recuperación que superó a países como México, China, Estados Unidos, Canadá y Francia. Colombia también registró una alta en el crecimiento del 10,3%, como lo vimos anteriormente, confirmando la reactivación económica del país. Estos son datos del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, lo que tenemos allí en la gráfica.
Para el tercer trimestre de 2021, el sector comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento representó el 17,5% del Producto Interno Bruto. Ahora, aquí cabe señalar algo. Se dice que Colombia es el líder en recuperación a nivel regional y mundial por su crecimiento económico acumulado para el año 2021, que es algo que será único y difícilmente se podrá repetir. ¿Por qué? Porque es que Colombia no tiene la estructura productiva para sostener ese crecimiento económico. Un columnista del diario El Espectador llamado Mario Valencia, él habla de que ese crecimiento se dio porque principalmente aumentó el consumo de los hogares colombianos post pandemia. Y eso fue financiado mayoritariamente por el rebusque de la gente, por las remesas del petróleo y todas estas cosas, por las remesas y por el petróleo. Entonces, si algo debemos tener claro es que Colombia debe incrementar su capacidad de oferta nacional, y eso se logra como recuperando empleo, mejorando el ingreso de la población, reduciendo la inflación, y específicamente Colombia tiene que dedicarse a producir más mercancías agropecuarias y a transformarla industrialmente. Entonces, no podemos, como dice la estadística, seguir pensando que porque el comercio fue el que más aportó, eso le da solidez a la economía colombiana. Porque el comercio es un sector de intermediación entre productores y consumidores, y sus ganancias principales, según lo que estamos viendo, provienen del sobreprecio entre el precio del fabricante y lo que está dispuesto a pagar el comprador, más no es algo que le esté dando la solidez que el país necesita. Ahora, el crecimiento económico dentro del sector industrial y específicamente las manufacturas. Aquí podemos ver en esta gráfica que para el tercer trimestre del año, los 24 subsectores todos crecieron. Los textiles, prendas para vestir, química básica, productos de minería, la refinanciación. Pero la participación del subsector de molinería, panadería, almidones y macarrones fue del 0,1 de partes porcentual. Sin embargo, registró un aporte al PIB del sector del 4,4%. De allí miramos de que la participación es poca, pero el aporte es mucho mayor. Esto es una contradicción que obedece a la contracción de la contratación interna generada por los paros y por los bloqueos que se dio durante el año pasado. Y allí vemos los sectores que contribuyeron. Dentro de los que más lo hicieron, se destaca la química básica, la refinación del petróleo, con una participación del 12% y del 2% respectivamente. Ahora tenemos el análisis de la oferta y de la demanda agregada. Aquí necesitamos retomar algunos datos oficiales del Banco de la República, que dice que para el tercer trimestre del año 2021 el PIB se estimaba en unos 12.930 millones de dólares. Y el índice de precios para ese mismo mes de diciembre fue del 5,62%. Tuvo una variación del 4,1% y de 1,8% con relación al 2020 y 2019. Y las exportaciones se registraron por un monto de 24.979 millones con una variación del 22,5% en relación al 2020. Mientras que el valor de las importaciones para noviembre fue de 6.545 millones, lo que implica un crecimiento de 56,3%, superando los registros de igual medida en la última década. Ahora bien, para hacer el análisis de la demanda, tenemos que mirar que desde el enfoque del gasto, el PIB también es llamado oferta agregada. Y esa oferta agregada está determinada por el consumo de la familia, la inversión de las empresas y el gasto público del Estado. Además, involucra las exportaciones netas, que son el dividendo, el resultado que nos queda de restarle a las exportaciones nuestras importaciones. Teniendo estos datos, allí podemos calcular la demanda agregada del país, estimada en unos 31.364 billones de pesos. Si valoramos el factor de la economía, si miramos el índice de precio al consumidor, como lo vemos en la gráfica, estamos viendo claramente que tuvo una variación al alza histórica en el país. O sea, lo que está implicando que a los extranjeros les costará más comprar en el país.
Entonces los nacionales van a perder el poder adquisitivo y disminuir el consumo y la inversión, afectando negativamente a la demanda. En cuanto a la expectativa, por lo que está pasando, no es un secreto a voces de que se espera de que en este año las cosas empeoren debido al encarecimiento de la vida. Subieron las materias primas, subieron los insumos. Las empresas miran el aumento de insumos y máquinas y todo esto les genera una preocupación y afecta a la demanda. Otro factor que debemos tener en cuenta es que las tasas de interés para este año fueron incrementadas por el Banco de la República al 4%, algo que es histórico y implica que habrá que pagar más interés por el dinero que las empresas tomen prestado. Entonces eso le va a dificultar a las familias y a las empresas pedir prestado. Pues habrá menos dinero para consumir, habrá menos dinero para invertir y nuevamente se afecta a la demanda agregada. A lo anterior también le debemos sumar que este año en Colombia aumentaron los impuestos y sobre todo a una cantidad de elementos de la canasta familiar. Aumentó el SOA, aumentaron los impuestos ambientales, los parafiscales. Toda esta situación a que está conllevando, a que hay una disminución en el consumo y hay disminución en la inversión, hechos que se reflejan directamente en la demanda agregada. En cuanto a la oferta agregada, tenemos, que es entendida como la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a producir las empresas, tenemos que decir que a largo plazo estas dependen de las fuerzas productivas del país, mientras que a corto plazo esta está determinada por el índice general de los precios que para este año se incrementó y por lo tanto creo que las empresas estarán un poco temerosas para seguir invirtiendo. La oferta agregada está influenciada por 4 factores que los mencionamos anteriormente. Si tenemos un IPC que aumenta, eso hace que disminuya la oferta agregada, como realmente está pasando en este 2022. También está influenciada por el precio de los factores de producción. Si las materias primas son más costosas, como está pasando ahora mismo, entonces obviamente las empresas no van a querer producir grandes masas. Ahora, ¿cómo está influenciando esto entre el sector? El aumento de precios internacionales de insumos y materias primas está devaluando el peso frente al dólar. Entonces los alimentos, los bienes finales, sumado a los aumentos de las tasas de interés en los bancos y los impuestos, están contribuyendo a que disminuya la oferta agregada del sector industrial dentro del país. Tenemos el análisis de la inflación. Esta gráfica nos muestra algo muy diciente, y es que la mayor inflación de Colombia en los últimos años se registró en el 2015 con un valor del 6,8%, mientras que su menor inflación del mismo periodo se registró en el año 2020 debido a los efectos del COVID. Entre 2015 y 2018 la inflación del país tendió a la baja, pasando de 6,8 a 3,2%. En el año 2020 la inflación se situó en el 1,6. También se evidencia que los precios de productos, bienes y servicios en Colombia han registrado históricamente diferentes incrementos. Sin embargo, la tendencia siempre ha sido a seguir subiendo año tras año. Colombia acumuló una inflación de 5,62 en el año 2021, la más alta de los últimos 5 años por encima de la meta anual que tenía el Banco de la República. La CEPAL opina de que la inflación de 2020 en 1,6 fue la más baja registrada de la historia de Colombia y se situó debajo de la meta política de ese año. Pero en contraste, los factores externos y los internos han impulsado la inflación en 2021. La variación de los precios en el trimestre 2021 alcanzó los 3,63 y se prevé que termine el año por encima de lo que ha pensado. Portafolio nos informa, el periódico Portafolio, que es líder en noticias financieras, de que solo 5 capitales tuvieron por debajo de la inflación mensual en noviembre. Fueron Medellín con 0,35, Tunja con 0,35, Cali con 0,39 y Bogotá con 0,49 y Cartagena con 0,48. En contraparte, Cúcuta con 0,92, Ibagué con 0,77, Valledupar con 0,76, Villavicencio con 0,75 fueron las capitales que registraron una mayor inflación en noviembre. Ahora bien, ¿cuál es la influencia de la inflación en el sector industrial y específicamente las manufacturas? Bueno, sabemos que si la inflación aumenta, se van a encarecer las materias primas, va a ser más costoso pagar los salarios. Entonces va a ser más difícil seguir produciendo a nivel industrial. La mayor contribución la hace el grupo de alimentos con un 1,45
según el periódico de finanzas Portafolio. Le siguen los restaurantes con 0,93, el transporte con 0,47, la bebida alcohólica con 0,44. Solo en diciembre del año pasado el país reportó una inflación de 0,73. Y los mayores incrementos en diciembre se registraron los precios en los alimentos y en las bebidas, en los restaurantes y en los hoteles, en el transporte, en las bebidas alcohólicas, en los precios de la recreación y en los precios del deporte. Debemos notar que la devaluación del peso frente al dólar está impactando la producción industrial. El aumento de la inflación encarece los insumos, las tecnologías, las materias primas, que en su mayoría son importadas del país. Por esa razón, el sector industrial es muy susceptible a las variaciones del precio del dólar y sus aumentos impactan directamente en los costos de producción, los precios de los productos y en el consumo. O sea, haciendo que haya una tendencia a la baja en el sector industrial. Aquí vemos la información que les decía. Ahora tenemos el análisis del empleo y del desempleo. Inicialmente, el gráfico nos muestra el análisis del desempleo. Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2015, el desempleo venía disminuyendo en el país. Pero a partir del 2016 en adelante, el país ha venido experimentando un aumento en el porcentaje de desocupados y la tendencia es que va a seguir aumentando. Entonces se puede analizar los 2 años anteriores de la pandemia. Mire que en el 2018 el desempleo fue del 9,7%. Para el 2019 ya aumentó a un 10,5%. En noviembre de 2021 la tasa de desempleo en Colombia fue de 10,8%. La tasa de ocupación nacional por su parte para ese año fue de 53,9%, subiendo, como lo vemos en esta gráfica. En las 13 principales ciudades del país hubo un aumento del 0,6 puntos porcentuales en el aumento. Para noviembre de 2021, en Colombia había 21,8 millones de personas completamente ocupadas, lo que representa un incremento de 536.000 personas en situación de ocupación. La gráfica que tenemos ahí al frente nos indica que la tasa de desempleo para diciembre fue del 11%, lo que significó una disminución de 2,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2020. La tasa global de participación se ubicó en 59,8%, lo que representó una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto a diciembre del año 2020. Finalmente, la tasa de ocupación fue de 53,2%, mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 53,4%. Ahora, a nivel de empleo y desempleo en el sector industrial, el DANE reveló que hubo un incremento del 0,5% con respecto a septiembre del 2020 y que finalizó el mes con una informalidad mes de noviembre con una informalidad de 48,1% respecto al 47,6% del año anterior. También es importante tener en cuenta lo que ha venido pasando en el sector. Ahí apreciamos que las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron el comercio y la reparación de vehículos, la construcción y alojamiento, los servicios de comida con 1,7, 0,8 y 0,8 puntos porcentuales respectivamente. Llama la atención el bajo aporte del sector manufacturero en este rubro para el año 2021. Generó solamente 2.267 puestos de trabajo, lo que le permitió aportar apenas un 0,4 puntos porcentuales a la población ocupada y una variación del 79 frente a 2020. Esos son datos que podemos constatar en la gráfica que tenemos ahí al frente. Ahora bien, haciendo un análisis del sector financiero, tenemos que entender que obviamente el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia en 2020 tuvo que incurrir en un grande gasto y esos gastos se dieron a través de dinero que se prestaron. ¿Para qué? Para facilitarle la recuperación a la economía, para darle liquidez a las personas, para que hubiera una política monetaria que tratara de estabilizar los mercados y para que la deuda pública y privada también tuviera una estabilización. Para promover eso, el Banco de la República también disminuyó las tasas de interés para que el interés de intervención fuera más moderado. Se dice que para el mes de marzo del año pasado
Hubo una reducción de 250 puntos básicos hasta situar la tasa en 1,75%. La cartera total como porcentaje del PIB superó los niveles antes de la pandemia el año pasado con un crecimiento del 3,1%. También se destaca el mayor crecimiento de la cartera hipotecaria, que fue de 0,92%. Todos estos son datos impartidos por la CEPAL para el año 2021. La tasa de interés del Banco de la República para este año aumentó históricamente a 4%. Entonces, este valor se va a extender innegablemente a los demás bancos. Ahora, ¿cómo influencia esta parte del interés financiero al sector industrial? Pues sencillo, esto será determinante, ya que todas las decisiones de realizar nuevas inversiones en el sector pasan por las políticas empresariales de acceder a crédito para poder mantener la producción con recursos propios y ampliar la empresa o diversificar la producción a través de inyección de dinero a las empresas. Al ser más costoso el dinero para invertir, obviamente que las empresas estarán menos dispuestas a tomar dinero de los bancos, porque es mayor. Las empresas tendrán muchas condiciones para poder solicitar nuevos créditos para la empresa. Eso justifica que haya una pequeña desmotivación empresarial para seguir inyectando dinero en el sector. Ahora tenemos el análisis del tipo de cambio. Según la gráfica, a partir del último trimestre de 2014, el peso colombiano empezó a depreciarse frente al dólar. El mes de enero de 2018 cerró una tasa de cambio en promedio de 3.161,91 pesos por dólar. Este es un fenómeno económico que se explica en parte por la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que atrae muchos flujos de inversiones extranjeros, sobre todo los de las economías emergentes como la de Colombia. También la caída del precio del petróleo y el déficit de la balanza comercial de Colombia, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hacen de que el peso colombiano se devalúe o pierda capacidad frente al dólar. Ahí tenemos una gráfica del Ministerio de Comercio para el año 2019, en la que observamos en términos nominales cómo la tasa representativa del mercado correspondió a unos 3.723 pesos promedio. También ahí miramos de que el dólar colombiano frente a economías como el euro, las libras esterlinas, el yen, el peso chileno, el yen, se mantiene más débil que frente al peso colombiano, que incluso ya registra valores históricos por encima de los 4.000 pesos, que es ese saldito rojo que vemos ahí en el 0,2. Esto representa claramente que nuestra moneda es muy débil frente a la moneda de los Estados Unidos. ¿Cómo influencia este cambio en el sector industrial? Pues Colombia básicamente es considerado un país que depende de las exportaciones de materias primas. Y eso implica que es muy susceptible a las variaciones del cambio de la moneda. Esta situación impide que haya un verdadero desarrollo del sector industrial, específicamente en la manufactura. ¿Por qué? Nosotros le damos valor agregado a los productos, es cuando los terminamos a través de procesos industriales. Entonces, la devaluación del peso afecta directamente a las empresas que necesitan importar materias primas y productos terminados, porque no se les será más costoso. Otro aspecto que debemos considerar es el hecho de que si la moneda colombiana se fortalece, es decir, se da una apreciación del peso, eso hará de que aumente el precio de los productos nacionales en relación con los del resto del mundo. Por lo tanto, nuestros productos industriales serán más competitivos frente al mercado interno. En cuanto al análisis de la deuda pública, la deuda privada y el déficit fiscal, según nos reporta el Banco de la República del año 2021, la deuda externa de Colombia se ubicó en el rango de los 167.220,72 millones de dólares. Eso representa el 62,99% del PIB, mientras que la cuenta corriente presenta un saldo negativo de menos 5.119,73 millones de dólares, lo que implica de que tuvimos más gastos que ingresos el año 2021, y eso equivale al 6,38% del PIB. También registra de que Colombia tuvo un déficit fiscal de la cuenta general nacional de menos 1,8% con relación al PIB. O sea que los gastos de la nación siguen superando los ingresos y por eso el déficit sigue aumentando año tras año. Y por eso el gobierno tiene que seguir incurriendo en préstamos y préstamos para seguir satisfaciendo sus necesidades internas que no alcanza
a nivelar con su propia producción. Ahora, ¿cómo impacta esto la deuda pública privada y el déficit en el sector industrial? Bueno, primero que todo entendamos que Colombia es un país netamente deudor, somos deudores. Todo colombiano cuando nace ya nace con un signo de deuda en su frente. Y las deudas no son de hoy ni de ayer, son deudas que se han acumulado a través de los años y que se incurren en ellas para poder financiar los gastos y las inversiones que no se pueden pagar porque hay descuadres en nuestras propias cuentas nacionales, nuestras propias cuentas públicas, como vemos en esa tabla. Entonces, al desbalancearse las cuentas nacionales durante un año, se presenta lo que se llama un déficit fiscal. Todo esto que hace en el sector industrial, pues actualmente, el país perdió la credibilidad frente a a la banca mundial y ya Colombia no está siendo visto como un país en el cual se puedan hacer préstamos y se pueda hacer inversión porque su deuda es muy grande. Otro impacto, aumentaron las tasas de interés de los préstamos bancarios. Entonces ahora se hace más costoso para las empresas pagar por el dinero que pueda llegar a pedir prestado para invertir en el sector y aumentar la producción. Y todo esto que crea una incertidumbre en el sector en el que muchos se van a abstener en lo sucesivo hasta ver qué pasa en el corto plazo con el sistema de crediticio en Colombia. Por último, tenemos el análisis de la balanza de pagos. Más que todo es mirar las exportaciones frente a las importaciones. En nuestra gráfica vemos que el valor en miles de dólares y la variación de las importaciones de suministros industriales en el país para el mes de noviembre fue de 6.546 millones de dólares. Esas importaciones se ubicaron en un aumento más o menos del 58,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y con respecto al acumulado hasta noviembre de 2019, las compras fueron superiores en un 12%. Aquí tenemos en pantalla, en contraprestación, las exportaciones, que ascendieron a un monto de 20.314 millones de dólares para el año 2020 y alcanzaron un incremento con una variación del 22,5% de 24.879 millones de dólares para el año 2021. Ahí tenemos un informe de la cuenta corriente de balanza de pago de enero a septiembre en miles de millones de dólares y su participación en Colombia. Según el Ministerio de Industria y Comercio y esa gráfica que nos están suministrando, la cuenta corriente de balanza de pago del país registró un déficit de 12,6 mil millones de dólares. Eso es algo aproximado como el 5,5% del PIB acumulado hasta septiembre del 2021. Ese déficit es superior al déficit del mismo periodo del año anterior. Ahora, el aumento de este déficit se explica en particular porque hay un mayor desbalance obtenido en el comercio de bienes y servicios. Por eso también se amplió la renta, por eso se amplió el déficit de la renta factorial. Ahora bien, ¿cómo influencia, cómo afecta este tipo de balanza comercial el sector industrial? Hay que reconocer de que las grandes categorías que más contribuyeron al crecimiento de la balanza de pagos fueron los suministros industriales, los equipos de transporte y los bienes. Ahí estamos mirando importaciones de suministros industriales que ascienden al monto de 94,9%, una variación bastante alta. Si analizamos nos damos cuenta de que el problema macroeconómico más agudo en Colombia es que desde hace mucho tiempo hay un desbalance entre exportaciones e importaciones. Y este balance siempre es deficitario, porque las ganancias de los productores y los salarios de sus trabajadores están en el extranjero. ¿Por qué? Porque no somos un país fuerte en producción. Por eso siempre terminamos importando más que lo que exportamos. O si muchas veces nuestra balanza comercial es positiva, donde nosotros terminamos exportando más que lo importamos, la diferencia lo da, como vimos en la diapositiva anterior, de que lo que mayormente nosotros importamos es materia prima, algo que es básico, algo que no está transformado. Pero lo que nosotros más importamos son productos elaborados que ya vienen de un proceso industrial con un valor incrementado y por eso nuestra economía es muy débil frente a muchas otras porque no tenemos una economía basada en la industria, sino en la producción de materias primas. Entonces, como la inversión del país no ha sido capaz de financiar esa pérdida que siempre se da, ese déficit que siempre se da
entre lo que producimos aquí y vendemos fuera, siempre todos los déficits que hay internos en el país se terminan pagando endeudándose. Eso es lo que provoca que cada vez tengamos menos ingresos para gastar y que tengamos menos ingresos para crear un terreno propicio para que nuestras propias empresas sean más productivas. Tenemos un déficit de dólares brutalmente alto y todo por falta de producción. Y siempre se ha dicho, si no se produce, no se genera riqueza interna. Es necesario de que el gobierno implemente políticas que ayuden a que haya mayor dinero disponible para que haya una producción interna en el país, más que estarnos dando bombos de que estamos exportando flores, de que estamos exportando plátano y todas estas cosas que son productos que no están completamente terminados. Dentro de las conclusiones, pues podemos decir, como hemos visto en este estudio, de que el plátano es un cultivo promisorio en el país, tiene una alta demanda no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. También miramos que el análisis microeconómico y macroeconómico es importantísimo antes de emprender un negocio, porque nos va a permitir determinar nuestro mercado objetivo, los insumos, las materias primas que necesitamos y tomar decisiones inteligentes previendo lo que puede pasar partiendo de las situaciones actuales que tengamos. Es importante también segmentar el mercado para saber qué tipo de consumidores y cuáles son los rangos de edades a los que nos vamos a dirigir con nuestro producto. Es necesario también que a la hora de desarrollar agronegocios hagamos estudios macroeconómicos del país donde vamos a establecer esa empresa, para así poder tomar decisiones relacionadas con la parte financiera, con la oferta y la demanda, que nos permitan llevar hacia adelante a feliz término nuestra empresa. El consumo y la inversión influyen poderosamente en el PIB de las naciones. Aquí tenemos todas las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.